Buenas noches, nosotros somos el grupo número 4, Moisés Castro y una servidora, Aniela Carbonell. En esta oportunidad nosotros vamos a estar hablando acerca de las liberalidades. En la parte A, pues vamos a estar definiendo el concepto de liberalidades. Hablaremos de lo que es la reserva hereditaria y todo lo que tiene que ver con esta reserva, cómo es, qué es lo que nos quiere decir el legislador cuando nos habla de reserva hereditaria y todo esto. Vamos a iniciar definiendo, ¿verdad?, qué es o a qué nosotros llamamos liberalidades. Cuando el doctor Artañán Pérez Méndez nos define las liberalidades como un acto a título gratuito donde una persona específica manifiesta su voluntad de disponer de uno o más de sus bienes patrimoniales en provecho de otro, sin necesidad de recibir nada a cambio y con la intención de enriquecer el patrimonio gratificado. ¿Qué usted quiere decir? Bueno, el simple hecho de dar un bien o de dar varios bienes a alguien sin recibir provecho alguno. Esto es liberalidades. Sin embargo, Capitán Henry nos define las liberalidades y nos dice esto. Nos dice, es toda disposición a título gratuito, cualquiera que sea la forma de realización de donación entre vivos, ya sea directa, indirecta, disfrazada, legado o institución contractual. Pero las liberalidades deben de tener una validez. Y para que las liberalidades sean válidas, o sea, para que éstas puedan ser ejecutables, hay 4 condiciones básicas que debe cumplir. La número 1 es la manifestación de la voluntad del disponente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que la persona que va a hacer la entrega de este bien debe ser una persona capaz. No puede ser un interdicto, por ejemplo. Y este consentimiento que ha dado esta persona para esta liberalidad no puede estar viciado. De lo contrario, esta liberalidad no va a ser válida. También tenemos otra condición para su validez y es la causa. La causa va a constituir otra condición y esta debe ser que, por ejemplo, que el hecho de entregar la cosa al beneficiario va a ser sin recibir nada a cambio. O sea, el único fin que va a tener esta acción de liberalidad es enriquecer el patrimonio de otro, aunque no siempre fue así. En la causa reside esta intención. Luego entonces, otra circunstancia necesaria para la validez es la capacidad de disponer a título gratuito en el caso del donatario y la capacidad de recibir a título gratuito en el caso del beneficiario. Hay el artículo 900 del Código Civil establece condiciones imposibles que se consideran inmorales o ilícitas y nos dice lo siguiente. Estas liberalidades, las disposiciones del artículo 900 constituyen una excepción a las reglas que han sido establecidas en el artículo 1172, el cual nos indica claramente que toda condición de una causa imposible o que sea contra las buenas costumbres o que esté prohibida por la ley es nula y también hace nula la convención de que ella dependa. O sea que la excepción de esta regla se expresa en el hecho conforme al artículo 900, que las condiciones contrarias a las leyes y las buenas costumbres se tendrán como no escritas. O sea que yo no puedo escribir algo que vaya en contra de las buenas costumbres y en contra de la ley, porque aquí el artículo 900 me dice que eso no va a ser válido, que eso es nulo. Por tanto, la liberalidad no es nula, sino que ella se ejecuta como si fuera simple, o sea,
sin que tome en cuenta la condición imposible o lícita. En este caso, la liberalidad no va a ser nula, sino que simplemente se va a sacar esta parte que va en contra de las buenas costumbres y esta parte que va en contra de las leyes. Lo que van a hacer es que van a dividir. Entonces, bueno, esto no va conforme a la ley, pues esto no va. Eso es lo que quiere decir esto. También debe de existir capacidad para disponer y recibir a título gratuito. El artículo 902 del Código Civil Dominicano establece: pueden disponer y adquirir bien o por donación entre vivo o por testamento todos aquellos que la ley no declare incapacitado. Entonces aquí ya podemos deducir que en materia de liberalidades la capacidad se constituye la regla y la incapacidad entonces lo vemos como la excepción. Entonces también está la incapacidad de goce. Tienen incapacidad de goce y no pueden consentir las liberalidades los enajenados y los interdictos. O sea que no todo el mundo puede constituir una liberalidad. Si usted no tiene capacidad de goce o no goza con la capacidad de goce, o sea que usted está incapacitado, usted se considera un enajenado o usted se considera un interdicto por la ley, usted no tiene capacidad para ejercer o consentir una liberalidad. Por ejemplo, en el caso de los enajenados, el enajenado es el que sufre, es importante saber que este es el que sufre de las facultades mentales y que no tiene una plena conciencia de los actos y los hechos que está haciendo en el momento determinado. Entonces, en relación a estos, se presentan dos situaciones. Una es que se le haya puesto una interdicción por decisión de la justicia y la otra es que no obstante a no haberse pronunciado judicialmente la interdicción, el individuo no tiene la plena capacidad de discernimiento. Y por ejemplo, en esta última eventualidad que vemos que no hay una sentencia, ¿verdad?, que lo haya declarado enajenado, el afectado puede estar o no recluido en un centro para enajenados. Entonces, de conformidad con las previsiones del Código Civil, el sujeto a interdicción también va a quedar bajo el control de un consultor judicial. Ahora bien, en el caso de los interdictos, el declarado interdicto se considera menor de edad en lo relativo a su persona y sus bienes y se le aplican las disposiciones legales relativas a la tutela de los menores. Es decir, el interdicto va a quedar bajo una tutela como si fuera un menor de edad. Entonces, en este caso, nuestra legislación nos dice que un interdicto no puede consentir ningún tipo de acto jurídico y que estos deben de estar representados por un tutor, de lo contrario no es válido cualquier acto jurídico que haga. Pero resulta que ni las donaciones ni los testamentos figuran entre los actos que un tutor puede realizar a nombre de su representado. Oiga bien, entonces los interdictos legales son aquellas personas que aún conservando sus facultades mentales pueden caer bajo un tipo de interdicción legal. Es la que temporalmente se sufre como consecuencia, por ejemplo, de una imposición de una pena y mientras dura su ejecución. Hay sectores de la doctrina que nos dicen que admiten que los interdictos legales puedan consentir una donación entre los vivos y una autorización del tutor y disponer de sus bienes por medio de testamento. También tenemos, entonces ahora vamos a hablar de los menores de edad en cuanto a las liberalidades. Y los menores de edad no tienen capacidad, no pueden consentir donaciones entre vivos. No importa que estos estén emancipados ni que hayan sido autorizados por un consejo de familia, no pueden hacerlo en ningún caso. Por ejemplo, un menor de 16 años sufre serias restricciones para consentir las liberalidades. Cuando alcanza la edad de 16 años no tiene todavía una capacidad completa, pero de conformidad con el artículo 904 del Código Civil puede disponer por testamento hasta la mitad de los bienes que la ley permite y disponer al mayor de edad, o sea, a cumplir mayoría de edad. Ahora bien,
En nuestro segundo tema que nos atañe esta noche, se trata acerca de lo que es la reserva hereditaria y la porción disponible de los bienes. Cuando nosotros hablamos de porción o cuando nosotros nos referimos a cuota disponible, la fracción de la herencia de que el de cuyos ha podido disponer libremente por acto a título gratuito. No obstante, siempre deben existir herederos reservatorios. Esto que yo acabo de definir es lo que se entiende por porción o cuota disponible. Repito, es la fracción de la herencia que el de cuyo ha dispuesto de manera libre por acto a título gratuito. Sin embargo, ha dejado, o sea, aunque este de cuyos haya tenido o tenga herederos reservatorios, ha decidido disponer de sus bienes por un acto a título gratuito. Esto es lo que es la porción o cuota disponible de la herencia. Entonces, en lo relativo a la reserva hereditaria que se encuentra consagrado a partir del artículo 915 del Código Civil, donde se deduce que tratándose de ascendientes, la reserva es de la mitad si hay ascendientes de las dos líneas y de un cuarto si solamente hay en una. Repito, cuando se trata de ascendientes, la reserva es de la mitad si hay ascendientes de dos líneas y de un cuarto si hay solamente en una línea. Recordemos que los ascendientes vienen siendo los padres, los abuelos maternos, paternos. Esos son los ascendientes. O al revés, el disponible es de la mitad si hay de dos líneas y de las tres cuartas si hay sola de una línea. Entonces, bien, la porción que forma la reserva se considera indisponible, o sea, que el de cuyos no puede disponer de ella, porque habrá consecuencias si el de cuyo lo hace. Por ejemplo, el de cuyos no puede privar a los herederos reservatorios consintiendo liberalidades que hagan desaparecer totalmente la reserva, o si las liberalidades sobrepasan el disponibles, entonces ellas se van a constituir o se van a ver como reducibles. La reserva dejada a los reservatorios no pueden ser gravadas por el de cuyos con cargas que la hagan, ¿verdad?, inajenable. Y el de cuyo no puede imponer en cuanto a los bienes que constituyen la reserva modalidades tales que modifiquen su suerte jurídica normal. Tampoco. También las reglas del código en relación a la reserva se consideran de orden público y el de cuyo no puede atentar contra ellas ni de forma directa ni de forma indirecta. Entonces, en lo que se refiere a la composición de la reserva, el legislador es muy claro y establece que ésta existe en partes. A veces es la mitad, a veces 2/3 y a veces unas 3/4 partes del patrimonio del de cuyo. Cuando la reserva es la mitad, es obvio que el disponible es la mitad. Cuando la reserva es de un cuarto, la reserva es de 3/4 partes. En todo caso, la reserva nunca se refiere a tal o cual bien de manera particular, de modo que el de cuyo tiene el derecho de componer como él quiera el disponible, o sea, lo que él puede dar a título gratuito, y la reserva. Él es libre de donar, delegar o tal o cualquiera de sus bienes con tal que su valor no sobrepase la cuota disponible.
Ahora bien, si el monto sobrepasa el disponible, la liberalidad debe de ser reducida en naturaleza. Esto es en cuanto a la reserva hereditaria. Ahora, en cuanto a los herederos reservatarios, en su vocabulario jurídico, Henry Capitan nos define este término diciendo lo siguiente: es el heredero a quien la ley ha conferido un derecho de reserva en la sucesión. O sea que los herederos reservatarios son herederos, por ejemplo, los hijos legítimos, conforme lo establece el artículo 913 del Código Civil, también los descendientes de cualquier grado, según el artículo 940, el cual nos dice lo siguiente: están comprendidos en el artículo precedente bajo el nombre de hijos los descendientes de cualquier grado que no se contaran sino por el hijo que representen en la sucesión del testador. Entonces, existen ciertas condiciones que se debe de cumplir para poder reclamar la reserva. Y una de ellas es que el heredero debe ser llamado a la sucesión conforme a su grado de parentesco. ¿Qué quiere decir esto? Que si un heredero está excluido por otro de grado más próximo, aquel nada tiene que reclamar. Asimismo, un ascendiente es un heredero reservatario si el del de cuyos deja descendiente. El ascendiente entonces va a quedar excluido y no tiene derecho de reclamar. También otra condición que debe darse para poder reclamar la reserva hereditaria es que el heredero debe de aceptar la sucesión. Si renuncia, ya sabemos que no se va a constituir como un heredero. Entonces, en consecuencia, no puede ser heredero reservatario. Las liberalidades, cuando hablamos de la reducción de las liberalidades, en razón de que el heredero reservatario tiene el derecho a una parte de la herencia por su condición de heredero, no como acreedor en este sentido, cuando las liberalidades consentidas por el de cuyos sobrepasan la cuota disponible, el reservatario tiene una acción para hacerlas reducir hasta el monto de esta cuota. La acción en reducción no solo va a intentarla, pueden intentarla los herederos reservatarios y sus causavientes. No pueden ejercerla ni los acreedores, ni los legatarios, ni los difuntos, ni los donatarios del difunto. Así lo dispone el 921 del Código Civil, que creo que me confundí arriba. La acción en reducción solo van a poder intentarla los herederos reservatarios y sus causavientes. O sea que ni los acreedores, ni los legatarios, ni los donatarios del difunto van a poder hacerlo. Y esto lo dispone el artículo 921. En el orden, que nos indica el orden a través del cual se va a realizar, ¿verdad?, la reducción de las liberalidades. Y esto está contenido en el artículo 922 al 927 del Código Civil. Entonces, también tenemos otra condición, y es que la reducción siempre debe hacerse en naturaleza, con algunas excepciones, que son, por ejemplo, cuando la restitución en naturaleza es imposible. En este caso, el donatario debe el valor del bien. Tal sería, por ejemplo, el caso de la pérdida de la cosa, pero si la pérdida fue por un caso fortuito, pues entonces el donatario queda liberado de esta deuda. También, cuando el donado ha sido enajenado por el donatario y este es insolvente, pues en caso contrario debe tenerse en cuenta lo que dispone el artículo 930 del Código Civil. También cuando se trata de lo previsto en el artículo 924, el cual establece, por ejemplo, que si la donación entre vivos que deba reducirse fue hecha a uno de los herederos, podrá éste retener
en los bienes, o sea, podrá retener en los bienes en los bienes donados el valor de la porción que perteneciera como heredero en los bienes no disponibles si son de la misma, o sea, si son la misma especie. Y también cuando dentro de las disposiciones del artículo 866 del Código Civil expresa lo siguiente: cuando la donación de un inmueble hecha a una persona hábil para heredar con dispensa de colación queda exenta queda exenta la porción disponible, debe colacionarse el exceso en la misma cosa si la separación de este puede hacerse cómodamente. En caso contrario, si exceso es de más de la mitad del inmueble, el donatario deberá aportar aquel en totalidad sin perjuicio de su derecho de deducir la masa del valor de la porción disponible, y si esta porción excede la mitad del valor del inmueble, pues el donatario podrá retenerlo íntegro con la obligación de retomarlos de menos del resto de la herencia y resarcir a sus coherederos en metálico o en otra forma. Entonces, muchas gracias por su atención. Y eso ha sido todo de mi parte. A continuación sigue Moisés Castro con la segunda parte de esta unidad.